Hay momentos en que un gesto muy pequeño, una mirada que sabe escuchar, una mano tendida, un paso que sale de la comodidad, puede bastar para salvar a alguien de la desesperación y abrir camino al propio corazón. Lo que vuelve frío al mundo no son los grandes males, sino los corazones acostumbrados a apartar la mirada ante el dolor de quien está justo a la puerta de su casa. Y precisamente desde esos pasos muy pequeños comienza a encenderse el camino de la conversión y de la misericordia. Hermanos y hermanas, queridos, escuchemos de nuevo, con toda la vibración de la fe, el relato que Jesús traza sobre un hombre rico y un pobre llamado Lázaro. Aquel rico banqueteaba cada día, la mesa repleta de manjares, pero su corazón estaba vacío, porque él mismo era el único invitado de honor. A la puerta de su casa, Lázaro desfallecía de hambre. No pedía manjares exquisitos, solo anhelaba las migas que caían de la mesa. Sin embargo, el rico permanecía impasible, ojos que no ven, oídos que no oyen, corazón que no se conmueve. No hubo palabra de rechazo ni gesto de desprecio, solo un silencio indiferente y prolongado. Y esa indiferencia fue el abismo que los separó del reino de Dios. Jesús cuenta que ambos murieron. Lázaro fue llevado al seno del patriarca Abraham y el rico se halló en el lugar del castigo. Él suplicó una gota de agua para aliviar la ardiente sed de sus labios, pero no le fue concedida. Luego rogó que Lázaro regresara para advertir a sus hermanos, no fuera que terminaran en la misma desdicha. Y la respuesta fue tajante: ya tienen a Moisés y a los profetas, es decir, ya tienen la palabra de Dios. No hacen falta ángeles ni prodigios. La palabra de Dios brilla lo suficiente para que quien ama la verdad la reconozca y la siga. Hermanos, la enseñanza no busca condenar a los ricos como si poseer bienes fuera por sí mismo un pecado. El peligro es la sed insaciable. Las riquezas son como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Cuando el corazón se enamora de las riquezas, reduce el universo al propio yo. Los rostros que nos rodean se desdibujan y el sufrimiento ajeno se vuelve cosa de otros. El rico de la parábola no es acusado de golpear o expulsar, sino de no hacer nada. Es el pecado de la inacción, el pecado de la mirada que se aparta, el pecado de una mesa rebosante y una mano incapaz de partir el pan. Y esa es también nuestra tentación. En medio del ritmo vertiginoso, de las pantallas brillantes y de las metas que deseamos conquistar, es muy fácil encerrarnos en nuestros banquetes privados, el éxito personal, la comodidad de la familia, los planes propios. Mientras tanto, justo a la puerta de casa, a la puerta del corazón, hay algún Lázaro, una madre anciana en soledad, un joven desorientado por el desempleo, un pequeño sin leche, un enfermo que necesita que lo lleven al médico, un amigo exhausto por la depresión. No nos piden convertir su vida en un paraíso, solo piden migas,
una hora de escucha, una palabra que levante, una comida, una presencia cordial. La palabra de Dios nos recuerda que ya tenemos a Moisés y a los profetas, es decir, ya tenemos una lámpara al alcance de la mano. En el Evangelio según San Lucas, el relato del rico y Lázaro no pretende asustarnos inútilmente, sino despertar la conciencia para que no esperemos un signo extraordinario antes de comenzar a amar. Hay quienes pasan la vida aguardando un empujón desde el cielo, una visión, una voz sobrenatural, mientras la Biblia yace inmóvil en un estante, cubierta de polvo. Dios no está lejos, nos habla por la palabra ya escrita, proclamada en la liturgia, sembrada en el corazón desde la infancia. No quiere que nos perdamos en la curiosidad religiosa, quiere que nos levantemos y practiquemos la misericordia. Podemos preguntarnos si el rico hubiera alzado la mirada una sola vez, si se hubiese levantado de su asiento una sola vez, si hubiera partido un trozo de pan una sola vez, no habría sido distinta la historia, pero siguió sentado y siguió comiendo. La silla de la comodidad siempre es mullida y desde ahí cuesta ponerse en pie. Por eso, la conversión a veces comienza con algo muy pequeño: levantarse del lugar conocido, abrir la puerta, acercarse, llamar a la persona por su nombre, poner una mano sobre su hombro, un gesto pequeño, pero inicio de un puente de salvación. La palabra también nos advierte sobre el corazón endurecido. Cuando la riqueza se convierte en refugio, el corazón se va endureciendo, deja de recordar a Dios y deja de recordar al prójimo. En la carta de Santiago leemos una exhortación a no quejarnos unos de otros, porque el Señor está a la puerta. Si esa puerta no se abre, deja fuera tanto a Dios como a los hermanos. Y cuando llega la muerte, la verdad queda al desnudo. Si nuestro corazón estaba vacío o lleno, si nuestras manos estaban cerradas o abiertas, si nuestros ojos estaban cerrados o aún podían reconocer el rostro de Cristo en los pobres, miremos estos días que han pasado. ¿Cuántas veces he pasado de largo ante un dolor sin detenerme? ¿Cuántas veces he puesto como excusa mis ocupaciones para no responder a un pedido de auxilio? ¿Cuántas veces he levantado vallas de seguridad para no tocar una herida real? Y si las respuestas nos entristecen, no desesperemos. Es la campana de la gracia. El camino de regreso nunca se cierra. La vida eterna comienza con una decisión pequeña en el presente. Decidir abrir los ojos, abrir el corazón y abrir las manos. Hermanos, esta parábola también es una buena noticia. Lázaro tiene un nombre. Los pobres no son una masa anónima. A los ojos de Dios, cada persona tiene un nombre. Cuando aprendemos a llamar por su nombre a un pequeño, estamos aprendiendo el lenguaje de Dios. Y cuando compartimos nuestras migas, participamos ya del gran banquete del reino, donde nadie queda olvidado a la puerta. Por eso, ahora mismo, pidamos la gracia de ser despertados, la gracia para que la palabra de Dios brille más que cualquier prodigio imaginado,
la gracia para que el corazón tiemble ante el dolor concreto de una persona concreta, la gracia para, desde la silla mullida, saber levantarnos, acercarnos, inclinarnos y dar. No esperemos a un ángel. La Biblia está aquí. La palabra viva está aquí. El Señor está de pie a la puerta de nuestra casa, con el rostro de algún Lázaro. Solo hace falta que no volvamos el rostro. Siguiendo esa misma línea de reflexión, reconocemos que cuando las riquezas comienzan a ocupar el primer lugar, se convierten silenciosamente en un ídolo. Un ídolo no necesita colocarse sobre un altar para ser adorado. Basta con que usurpe el lugar de Dios en nuestro corazón. Aquel hombre rico no invocaba el nombre del Señor porque pensaba que ya lo tenía todo. Un banquete abundante, una casa acogedora, previsiones seguras. Pero hay un gran vacío que las riquezas no pueden llenar. La vida del amor que solo brota cuando nos volvemos hacia los demás. Cuando el corazón se hincha de autosuficiencia, la memoria espiritual empieza a debilitarse, y cuando se apaga el recuerdo de Dios, el rostro del hermano también se va desdibujando. No estamos llamados a resolver todas las injusticias del mundo, porque esa no es la misión personal de cada uno, pero sí somos invitados por el Señor a mirar hacia abajo, a mirar muy de cerca para ver a Lázaro sentado en el umbral de nuestra propia vida. Puede ser un anciano que necesita un brazo para sostenerse, un trabajador desempleado que necesita un plato caliente, un niño que requiere un cuaderno nuevo, una madre soltera que solo espera una palabra de aliento. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? Esa pregunta, pequeña en apariencia, basta para derribar el muro de la indiferencia. Una sonrisa, una palabra amable, un pan partido, un poco de tiempo. No resolverán todo, pero calentarán una vida. Dios no nos pide lo que supera nuestras fuerzas. Solo nos suplica que no dejemos que el corazón se endurezca. El rico del relato no era violento. No expulsó a Lázaro ni insultó a nadie. Simplemente siguió sentado y comiendo, como una aguja de reloj trabada en un punto. Pero precisamente esa inmovilidad es la sentencia más severa, porque el amor siempre se mueve, se acerca, se inclina, comparte. Cuando nos fijamos en la silla de la comodidad, sin querer clavamos a otros en la encrucijada. Y las riquezas, como el agua del mar, cuanto más se beben, más sed producen. Cuanto más se poseen, más inquietud generan, porque el alma ha elegido un refugio equivocado. La figura del rey Salomón es un espejo exigente. Hubo un tiempo en que fue sabio, escribió palabras resplandecientes como perlas, conservadas en la Sagrada Escritura. Pero cuando las riquezas y el poder se volvieron demasiado seductores, su mente brillante se fue oscureciendo por los ídolos. El verdadero conocimiento no salva a un corazón cerrado. Una vida entera pronunciando palabras sabias no sustituye un solo acto concreto de caridad.
Y eso es lo que el Señor nos recuerda. La fe no florece, sino echa raíces en pequeñas obras cotidianas. Tanto el rico como el pobre tienen sus propias tentaciones. Para el que carece, la Biblia advierte de la tentación de apropiarse cuando el estómago clama de hambre, no para justificar la injusticia, sino para decir que la penuria empuja fácilmente por caminos cerrados, y quien abunda cae con facilidad en la soberbia y el olvido, dejando que las riquezas ocupen el trono de Dios. Por eso el camino estrecho del Evangelio es el camino de la misericordia. El que tiene comparte. El que carece recibe con gratitud. Y todos juntos reconocen a Dios como fuente de todo bien. Hay momentos en que el Señor parece un maestro silencioso al fondo del aula, observando a cada hijo entrar en el examen del día. No hay preguntas complicadas, solo cuestiones sencillas que punzan el alma. Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Estaba desnudo, ¿me vestiste? Estas preguntas no esperan a que llegue el día final para resonar. Suenan en el umbral de casa, en los pasillos del hospital, en la parada del autobús, en la mesa familiar. Resuenan en el suspiro de alguien que está muy cerca de nosotros. Y cada vez que apartamos la mirada, dejamos una respuesta en blanco. La sociedad entra en desarmonía cuando unos tienen de sobra y otros están exhaustos. La mesa rebosante demasiado separada de la mesa vacía tarde o temprano genera conflicto. Es la ley del corazón humano cuando se lo acorrala. Pero el Evangelio nos ofrece otra salida. En vez de esperar una solución macro lejana, comencemos por el gesto pequeño que tenemos a mano. Si tengo un pan, puedo partirlo. Si tengo una hora, puedo quedarme. Si tengo una palabra, puedo entregar esperanza. Lo pequeño en mí puede ser grande para el otro. Una cucharada de sopa puede parecer poca cosa para mí, pero para quien agoniza en la vida, a menudo evitamos enfrentar la pregunta de la conciencia. Nos decimos: yo no soy tan rico, estoy muy ocupado, eso no me corresponde. Esas coberturas parecen razonables, pero paralizan el corazón. Dios no pregunta si tenemos mucho o poco, solo pregunta: ¿estás dispuesto? Incluso si poseemos muy poco, siempre habrá alguien que tiene mucho menos, y nuestra pequeña parte puede bastar para que se ponga en pie. No subestimemos un gesto de ternura. Una mirada compasiva puede frenar una decisión desesperada. Un pequeño paquete de alimentos puede preservar a una familia de la ruptura. Una llamada puede traer de vuelta a alguien del borde de la oscuridad. Lo temible no es la pobreza ni la riqueza, sino un corazón tan endurecido que ya no quiere ver. Cuando el corazón se cierra, la razón encuentra 1000 pretextos para justificarlo. Decimos nada cambiará para consolar nuestra inacción, pero el Señor rompe suavemente esa niebla con la verdad. Estoy muy cerca de ti, en quien necesita un pan, un sorbo de agua, una prenda, un poco de calor. Y cuando lo haces por ellos, lo haces por mí.
No hay atajos hacia el reino de Dios fuera del camino de la misericordia practicada. Ojalá cada día ejercitemos un paso sencillo antes de salir de casa. Pidamos al Señor ojos que sepan ver, oídos que sepan oír y manos dispuestas a partir lo que tenemos. Al regresar por la noche, revisemos cuántos Lázaros hemos cruzado y cuántas veces nos hemos detenido. Si la respuesta nos avergüenza, no es una condena, sino una invitación. Mañana empecemos de nuevo, con más plenitud y generosidad. El Señor no se cansa de levantarnos, con tal de que aceptemos ponernos en pie y recordemos, compartir no es solo dar bienes materiales. A veces compartir es saber ceder la palabra, tener paciencia, bajar el ritmo para escuchar una historia larga. A veces compartir es perdonar una falta, abrir una oportunidad, ayudar con un trámite a otra persona. A veces compartir es arrodillarse para orar por quien no podemos ver. Son actos silenciosos, sin nombre, pero ya están escritos en el libro de la misericordia de Dios. Que el Señor nos libre de todo ídolo, especialmente del ídolo con rostro amable de la comodidad y del éxito. Que ablande nuestro corazón para creer que un gesto pequeño puede cambiar un destino, y que nuestros ojos dejen de huir y se detengan ante una persona concreta para reconocer en ella el mismo rostro del Señor. Dios lo ve todo y nos pedirá cuentas, porque Él ha puesto en nuestras manos medios suficientes para compartir. Cuando los ojos del hombre quedan cubiertos por la comodidad y el corazón permite que el hábito lo domine, la sociedad empieza a arrugarse con los pliegues de la injusticia. Los pobres dejan de ser valorados. Los ricos no quieren abrir la mano y entre ambos extremos germina silenciosamente la semilla de la violencia. Los maestros espirituales han advertido de esto. San Juan Bosco habló con gran franqueza. Si quienes poseen bienes no abren voluntariamente la bolsa, un día la miseria reclamará justicia, no para amenazar, sino para despertar la conciencia, porque el orden del amor, cuando es rechazado, engendra el caos del miedo. Pero el Evangelio no se detiene en un horizonte sombrío. Jesús nos abre un camino muy cercano y muy luminoso. Nos da a conocer de antemano el examen del día final, un examen nada prolijo en palabras, solo unas preguntas sencillas que atraviesan toda la vida. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste. Fui forastero, me recibiste. Estuve enfermo, me visitaste. Esas preguntas no esperan a que se cierre el siglo para resonar. Suenan en la plaza, en la sala del hospital, en el pasillo estrecho del barrio obrero, en la mesa del hogar. Y cada vez que apartamos el rostro, escribimos en nuestro examen un espacio en blanco y helado. Santiago nos habla con total claridad. La fe sin obras está muerta. Podemos sabernos de memoria muchas oraciones,
podemos exponer con soltura la doctrina, pero si ante el hermano necesitado solo hablamos para salir del paso sin tender la mano, a los ojos de Dios, esa fe sigue siendo inmadura. Las palabras piadosas que no se vuelven acciones concretas son como una semilla guardada demasiado tiempo en un vaso cerrado. No puede germinar. El Señor no desprecia nuestras súplicas, pero quiere ver manos polvorientas por haber partido el pan, pies cansados por haber caminado un tramo con el que sufre, ojos enrojecidos por haber velado escuchando el llanto de alguien. A veces lo que nos asusta no es la pobreza del otro, sino el espejo que refleja nuestra propia frialdad. Cuando un pobre llama a la puerta, nos cuesta reconocer en él el rostro de Cristo. Pensamos en molestias, incomodidades, posibles abusos. Eso puede darse, pero jamás debe convertirse en excusa para la indiferencia. La misericordia prudente no equivale a credulidad ingenua, pero la sabiduría del Evangelio nunca cierra el corazón. Podemos ayudar con prudencia, con orden, con límites. Lo que el Señor pregunta es si estamos dispuestos. Quizá no podamos dar mucho, pero siempre podemos dar un poco. Y para quien está necesitado, ese poco suele ser todo un cielo. Hay días en que estamos tan cansados que no queremos ver la necesidad de nadie. Pero justamente en esos días, el Señor está de pie en el umbral, con una figura muy común, un anciano que necesita ser llevado a una revisión médica, una mujer migrante que requiere ayuda con papeles o con el idioma, un niño del vecindario que precisa atención, un joven desorientado que necesita un hermano que lo escuche. Cuando respondemos a esos toques muy pequeños, respondemos al Señor. Cuando nos dejamos pasar por comodidad, perdemos una cita con Él. Jesús enseña que lo que hacemos al más pequeño, a Él se lo hacemos. Podemos decirnos, no me sobra nada, pero incluso en la escasez podemos compartir. Compartir no siempre es dinero, puede ser una oración fiel, un día de ayuno por un enfermo, una tarde ayudando a los hijos con sus tareas, una llamada a quien está solo, una visita a los olvidados en la cárcel o en un asilo. Compartir puede ser perdonar, ceder, recortar lo superfluo para guardar lo esencial. Cuando quitamos algo que no es necesario, alguien recibe algo que sí lo es. Allí la caridad transforma no solo la vida del ayudado, sino también el corazón del que da. No olvidemos que la fuente de todo compartir es Dios, que fue generoso. Primero, Él nos ha dado la vida, el tiempo, la salud, las oportunidades, las relaciones. Ha puesto en nuestras manos talentos diversos, no para retenerlos, sino para hacerlos fructificar en el amor. Cuando aferramos por miedo a carecer, vivimos como quien no tiene padre. Cuando abrimos la mano por confianza, vivimos como hijos en casa, sabiendo que el Padre conoce nuestras necesidades y no dejará que nos falte lo esencial
La fe en la providencia nos libera del miedo, para que la generosidad sea gozo y no carga. Si en el pasado hubo veces en que apartamos la mirada, no dejemos que el remordimiento se vuelva desesperación ofrecido al Señor. El remordimiento se convierte en semilla de conversión. Recordemos valientemente las oportunidades perdidas y decidamos recomenzar. Hagamos el hábito de preguntarnos antes de terminar el día: hoy, ¿dónde di de comer a Cristo? ¿Dónde le di de beber? ¿Dónde lo vestí? ¿En cuáles hermanos? Al principio la respuesta puede ser pobre, pero con perseverancia, día tras día, el corazón se ablanda, los ojos se aclaran y las manos se vuelven espontáneas en el gesto de partir y dar el pan. El Evangelio exige, pero también garantiza. El Señor no manda y luego abandona. Promete la gracia suficiente para cumplir lo que Él mismo pide. Cuando tengamos miedo, recordemos: la gracia llega a tiempo y en la medida justa. No espera que seamos perfectos para enviarnos, nos envía para hacernos perfectos. Cuando damos un paso pequeño, la gracia ensancha el camino. Cuando entregamos una parte pequeña, la gracia la hace fecunda. Por eso, en medio de tantas vacilaciones, digamos una palabra sencilla: sí. Señor, yo quiero verte en el pobre, quiero tocarte en el enfermo, quiero escucharte en el suspiro del solitario. Que el Señor modele nuestro corazón, lave nuestros ojos y nos conceda el valor para no volver el rostro. Que no vivamos como el rico que permaneció indiferente ante un Lázaro a su misma puerta. Que sepamos abrir la puerta, abrir la mano y, sobre todo, abrir el corazón. Amén.